Carlomagno, el padre de Europa. El enigmático emperador. Por primera vez desde la caída de Roma, Occidente volvía a tener un emperador, Carlomagno. El día de Navidad del año 800, el Papa coronó al rey de los francos y le ungió con el óleo sagrado como el soberano supremo por la gracia de Dios. Empuñando la espada unió un vasto imperio. La posterioridad le conocería como el padre de Europa. En compañía de sus poderosos guerreros, Carlomagno viajó por todo el continente. Con una fuerza y firmeza sobrehumana, conquistó el imperio de los sajones, tras una lucha que duraría 30 años. Carlomagno, acompañado por toda su corte, llegó hasta los lugares más lejanos de su inmenso reino. Pasó una década sobre la silla de su montura, cabalgando bajo el sol abrasador del verano y en lo más crudo del invierno, recorriendo una distancia igual a varias veces la vuelta al mundo. El emperador dio a sus súbditos una moneda de curso legal. De él dicen que reunió en su corte a las mentes más brillantes de la época. Después de siglos de barbarie, la ciencia y el arte volvieron a florecer. Carlomagno ha sido venerado como uno de los soberanos más sabios hasta nuestros días. Empuñó la espada en nombre de Dios. Hizo que sus enemigos fueran bautizados, que culturas enteras abrazaran el cristianismo. Carlomagno, el salvador de Occidente. Generaciones de historiadores le han visto como la personificación de lo que un rey debería ser. Pero, ¿Carlomagno fue en realidad un ejemplo tan magnífico? ¿No tenía ningún lado oscuro? ¿Detrás de la máscara de un hombre justo podría ocultarse un déspota ansioso de poder? Fue acusado de haber reinado sobre millones de cristianos y de haber ordenado la peor carnicería contra los sajones. Pero nada llegó a empañar el mito de Carlomagno, el piadoso monarca. Es como si Carlomagno hubiera construido su imperio de la nada. En medio de grandes bosques y llanuras mandó levantar el más extraordinario de los monumentos conocidos al norte de los Alpes, la Catedral de Aquisgrán. Este impresionante edificio es uno de los pocos testimonios que aún se mantienen en pie de uno de los más grandes soberanos de todos los tiempos. El emperador de los francos quería construir una Roma secunda, una segunda Roma. Tan grande, tan poderosa, tan espléndida, que pareciese ser de otro mundo. Si alguien quiere llegar al fondo de los enigmas que rodearon a aquel hombre, debe empezar por este lugar, el corazón de la Catedral de Aquisgrán. Carlomagno fue el soberano de un reino cuya población vivía en cabañas y aldeas, no en ciudades. A principios del siglo IX, aquella era la catedral más grande vista hasta entonces, al igual que el hombre que ordenó construirla. Durante más de 4 siglos, la Catedral de Aquisgrán se enorgulleció de tener la mayor cúpula de la región centro-occidental de Europa. Pero la ascensión al poder de Carlomagno no fue menos extraordinaria. Tenía cerca de 25 años cuando fue coronado rey de un pequeño reino. 30 años después, reinaba sobre todo el occidente cristiano. Ahora parece inimaginable que un solo hombre fuese capaz de realizar esta hazaña. Hoy, tras 12 siglos de la muerte del emperador, la historia de este hombre se aleja por completo de la realidad. En torno de la figura de Carlomagno se han forjado mitos, cuentos y leyendas. Pero, ¿podemos distinguir entre realidad y ficción? ¿Este fue el trono al que subió como emperador? ¿Estas las tablas en las que se sentaba y desde las que decidía el destino de sus súbditos? En nuestros días, nadie conoce el paradero del trono de Carlomagno.
Se perdió, al igual que tantas otras cosas del legendario emperador. Este trono, en concreto, es una copia. Otón I ordenó que lo tallaran con motivo de su coronación más de un siglo después de la muerte de Carlomagno. Según la leyenda, este espléndido sarcófago contiene los restos mortales de Carlomagno. Durante la Edad Media se creyó que aquellos huesos tenían poderes milagrosos. Sin embargo, 3 siglos y medio después de su muerte, el todopoderoso emperador fue canonizado. Pero también entonces las circunstancias que rodearon aquel acto fueron misteriosas. Los restos de Carlomagno habían desaparecido y, según la leyenda, fue la mano de Dios la que guió hasta el lugar donde se hallaban. Pero, ¿los restos que guarda el sarcófago son los del emperador? Durante 1000 años permanecieron ocultos. Hasta que en la década de 1980 fue preciso abrir el sepulcro para poder restaurarlo. Y los restos tuvieron que ser retirados. Sin embargo, aquellos huesos venerados como reliquias solo pudieron ser filmados en una ocasión, cuando fueron colocados de nuevo en el sepulcro en el curso de una solemne ceremonia. Los científicos examinaron los restos mortales conservados en este féretro labrado, sin la presencia de público, por respeto al santo. Una cosa, sin embargo, es cierta. Los huesos pertenecen a un hombre que vivió hacia el siglo VIII de nuestra era y cuya estatura era más o menos de 1,92 m.